inmediatamente. No sé si se ve la pantalla, por favor, me confirman. Gracias. Ayer habíamos quedado en que para poder hacer funcionar un agroecosistema es necesario tener, perdón un ratito, tener algunos recursos, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. Entre ellos habíamos dicho que es importante que tengamos los recursos naturales. Ahorita vamos a encontrar eso aparte. Ya, son cuatro los recursos que habíamos indicado: los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos de capital y los recursos de producción. Cada uno de estos recursos son fundamentales para que se pueda hacer funcionar un agroecosistema. Cuando hablamos de los recursos naturales, son todos aquellos que, sobre los cuales se diseña el agroecosistema. Y aquí siempre tenemos que recalcar que es importante hacer un buen reconocimiento de los recursos disponibles que se tienen, de tal manera que podamos utilizar esos recursos de mejor manera. Entonces, a veces hay agroecosistemas que están muy cerca a fuentes de agua, o hay agroecosistemas que tienen una buena condición de clima, o algunos otros tienen buenos suelos. Entonces, ese reconocimiento es importante. Con relación a los recursos humanos, habíamos dicho que es importante saber qué cantidad de personas tenemos, cuál es su capacidad de estas personas, si están a su vez con buen estado de salud, en condiciones para poder trabajar. También es importante saber si esas personas tienen adecuadas actitudes para desarrollar el trabajo de campo. No todos están predispuestos para eso. Y también dentro de recursos humanos podemos ver de que esas personas se puedan adaptar, se pueda conseguir mano de obra en diferentes épocas. A veces, hoy en día, uno de los problemas que tienen los agroecosistemas, que normalmente se quejan los productores, es que no hay mano de obra, no hay gente que pueda trabajar. Ese puede ser uno de los problemas más serios para poder implementar. Y a partir de esto, en muchas zonas, ustedes pueden ver de que la gente no cultiva, no desarrolla un trabajo en un agroecosistema, y a veces decimos que por qué no producen, por qué no hacen esto. Y es importante saber de que a veces no hay mano de obra, recursos que puedan apoyar el trabajo. Otro elemento importante para que pueda funcionar un agroecosistema es el capital, ¿no es cierto? Uno de los serios problemas que tiene nuestra agricultura acá en Bolivia es que el agricultor no tiene acceso a créditos, por ejemplo, o algún préstamo, a una posibilidad de acceder a capital para poder invertir en su producción. Entonces, dentro de esos recursos de capital, ustedes saben que el dinero empieza a manejar, a definir un poco la posibilidad de desarrollar. Cuando hablamos de recursos de capital, entonces es importante diferenciar dentro de un agroecosistema aquellos recursos que son permanentes. ¿A cuáles les llamamos recursos permanentes? Aquellos que están en el agroecosistema y que sabemos que van a durar mucho tiempo. Por ejemplo, la
posibilidad de tener el acceso a diferentes parcelas, a una superficie de terreno determinada, o, por ejemplo, si ese agroecosistema tiene acceso a agua, ese también es un recurso permanente que está presente siempre en ese lugar. Luego tenemos los semipermanentes, que son aquellos que hemos usado, hemos implementado dentro del agroecosistema, pero que con el tiempo empieza a desgastarse, a perder su vida útil, ¿no? Por ejemplo, las cercas, los graneros, algunas herramientas que después del uso ya es difícil mantenerlas eternamente. Tenemos los recursos operacionales, son los recursos más importantes. A veces muchos agricultores, al manejar un agroecosistema, no tienen la posibilidad de insumos, como por ejemplo fertilizantes, o semillas o abonos. Y finalmente, dentro de los recursos de capital, podemos tener los recursos potenciales, que son todos aquellos que el agricultor quisiera tener, que buscaría tener, como por ejemplo los recursos para un crédito o la posibilidad de una ayuda, de un apoyo, de un proyecto, de un programa, etc. Y finalmente los recursos de producción. ¿Esos cuáles son los recursos de producción? Son directamente los cultivos o la actividad ganadera que se está realizando. Estos recursos de producción también tienen algunas dificultades. El agricultor a veces no tiene estos recursos de buena calidad. Su ganado no es mejorado, las semillas no son las mejores, en fin, entonces los cultivos, estos recursos de producción no siempre son los más adecuados para el agricultor. Bien, como verán entonces, cuando vemos un agroecosistema, ahora ya no podemos ver como una cosa muy sencilla o muy fácil. Estamos viendo de que para que funcione un agroecosistema es necesario que se pueda contar con una serie de recursos que a veces el agricultor no tiene. Un otro aspecto importante que tenemos que analizar cuando vemos un agroecosistema son los procesos energéticos. Antiguamente, y hasta hace unos 10 años, cuando veíamos la agricultura o analizábamos la agricultura, veíamos solamente los rendimientos. Veíamos que un determinado agroecosistema producía más, tenía mejores rendimientos y eso nos daba una idea de que era un muy buen agroecosistema. Hoy en día el rendimiento, la producción no es suficiente. Ya no es suficiente evaluar solamente la producción. Con esto no quiero decir que no tenga ningún valor, por supuesto que no. Es importante la producción, los rendimientos, pero hoy en día también es importante analizar dentro de los agroecosistemas los procesos energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Resulta de que en los agroecosistemas, para que nosotros podamos producir una cierta cantidad de un producto determinado, de un cultivo, etcétera, se generan una serie de procesos energéticos. Entonces, cuando nosotros evaluamos, analizamos un agroecosistema, debemos considerar no solamente cuánto produce, sino qué procesos y cuánto se ha gastado dentro de esos procesos energéticos al producir un determinado cultivo. Bueno, en ese sentido, una de las primeras fuentes de energía que tiene un agroecosistema, evidentemente es una fuente de energía que hemos clasificado nosotros en recursos naturales como inagotable, ¿no es cierto? Que es la fuente de la energía solar, la luz solar. Entonces, ahí parte, diríamos así, el proceso energético en un agroecosistema. Por tanto, podríamos decir, al ser la luz solar una energía gratis de fácil acceso, podemos pensar que en realidad no estamos gastando en este primer proceso energético, que
que las plantas aprovechen esa energía solar para transformarla en una energía que pueda ser consumida posteriormente por otro tipo de organismo. Por tanto, la fotosíntesis es un proceso energético también mediante el cual las plantas, los productores primarios, toman esta energía que, como les dije, es gratuita, es inagotable, no hay un costo en ese sentido, es por tanto muy favorable, y la transforman en un producto que puede ser consumido ya en las diferentes o en los diferentes niveles de la cadena trófica. Hasta ahí está todo una maravilla. El primer proceso lo hemos visto. Sin embargo, no es el único proceso. Existen otros procesos energéticos que se dan en el funcionamiento de un agroecosistema y esos otros procesos están relacionados con las diferentes actividades que requiere ese agroecosistema para poder funcionar. Y entre ellas están, por ejemplo, el uso de la mano de obra. Cuando una persona empieza a trabajar sobre ese agroecosistema, lo que está haciendo es utilizar una cierta cantidad de energía para transformarla en un trabajo determinado y poder desarrollar esa actividad dentro del agroecosistema. También podemos incorporar dentro de los procesos energéticos de un agroecosistema el funcionamiento de una serie de equipos o máquinas. Eso también debe ser considerado como un proceso energético. Por otro lado, también podemos considerar el uso de fertilizantes y herbicidas, que también es producto de un proceso energético. Ustedes saben perfectamente bien que tanto los fertilizantes como los herbicidas provienen directamente, o la gran mayoría, de procesos de transformación de subproductos de los hidrocarburos que permiten diferenciar, que permiten sintetizar estos productos para poder ser utilizados en la agricultura. Entonces, como ustedes verán, existen varios procesos. ¿Qué hacemos, por tanto, para entender los diferentes procesos energéticos? Simplemente los vamos sumando, los vamos incorporando y en cada agroecosistema vamos a tener una cantidad de energía que se ha utilizado para que se produzca un determinado bien. En la figura que ustedes están observando, ¿cierto? Nos muestran un agroecosistema y un ecosistema natural. Iremos analizando primero el ecosistema natural, siempre en esta línea de encontrar similitudes y diferencias. ¿Se acuerdan que hicimos ya esta comparación entre similitudes y diferencias cuando veíamos los procesos tróficos, verdad? Ahora estamos hablando de energía y vamos a ver estas similitudes y diferencias en este. Si nosotros analizamos esta primera figura, este primer esquema, estamos viendo un ecosistema natural en el cual podemos ver que para que funcione este ecosistema natural, evidentemente una primera fuente de energía debe ser el sol. ¿Ya? El ecosistema natural necesita esta principal fuente de energía, que es donde se inicia, donde parte todos los procesos. ¿Ya? Luego ese ecosistema natural puede recibir una serie de subsidios. Cuando hablamos de subsidios, estamos refiriéndonos a aportes. Por ejemplo, este ecosistema natural puede recibir un aporte de semillas que trae el viento o que traen los animales y diseminan dentro del ecosistema, y eso lo podemos considerar como un subsidio de forma natural que se incorpora. O, por ejemplo,
puede ser un subsidio el hecho de que en épocas de lluvia el arrastre de las aguas permita llevar consigo una serie de material, de nutrientes suspendidos que se depositan en este ecosistema. Eso también podríamos considerarlo como un subsidio, un apoyo, diríamos así, ¿cierto? Entonces, es otra fuente de energía. También el ecosistema natural no es perfecto, ¿no es cierto? Llega a tener una serie de pérdidas de energía. Ustedes saben que la dinámica de la energía normalmente está basada también no solamente en el aprovechamiento, en la síntesis de esa energía o en la conservación de esa energía, sino también existen unas pérdidas, ¿no? Entonces hay una cierta cantidad de pérdidas que se generan y estas pérdidas pueden ser simplemente porque este ecosistema ha perdido en una determinada época hojas, por ejemplo, las plantas se secan, hay una pérdida también de energía y por otro lado existe una salida, ¿no? Así como entran algunos elementos al sistema, también de este ecosistema natural pueden salir, ¿ya? Y finalmente podemos ver que al interior del ecosistema natural hay un flujo de regulación biótica. ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes que están presentes acá tienen la capacidad de poder generar procesos de reciclaje. Es decir, que los elementos que componen el ecosistema acá vienen a servir como elementos que reciclan. Por ejemplo, en el caso de nutrientes, ¿no es cierto?, que son los elementos fundamentales para que funcione. Bueno, entonces, fíjense, hemos ido describiendo ciertos procesos energéticos en el caso de un ecosistema natural. Ahora bien, cuando nosotros tratamos de hacer esto mismo con un agroecosistema, la primera cosa que podemos ver es que hay similitudes en algunos aspectos, ¿no es cierto? La similitud en realidad se basa fundamentalmente en el hecho de que tanto el ecosistema como el agroecosistema tienen las mismas fuentes de energía. Fíjense, la misma cantidad. Si ustedes ven acá, la flecha esta que ven es exactamente la misma que en el caso del ecosistema natural. Por tanto, ahí hay una completa similitud. Tanto el natural como el agroecosistema reciben esa misma cantidad de energía. Ahora bien, ya en el funcionamiento del agroecosistema pueden ustedes observar varias diferencias. Y estas diferencias son importantes para el agrónomo, para que se dé cuenta cómo tiene que diseñar o manejar un agroecosistema, ¿ya? Y aquí están las diferencias. Por ejemplo, en un agroecosistema, ¿cierto?, diseñado, existen subsidios, pero fíjense la diferencia, ¿no? En un ecosistema natural son pocos los subsidios que necesita para funcionar. En cambio, un agroecosistema necesita muchos subsidios, ¿ya? Y esta flecha puede ser mucho más grande en la medida en que nosotros le demos a este agroecosistema un diseño particular. Si lo hacemos un agroecosistema completamente dependiente, esta flecha puede ser muy grande, porque ese agroecosistema necesita fertilizantes, necesita pesticidas, necesita herbicidas, necesita agroquímicos, necesita más mano de obra, necesita más cosas, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería, o lo ideal sería que esta flecha, estos subsidios, estos ingresos tiendan a ser cada vez menores. De esa manera, la sostenibilidad de este proceso es mucho más garantizada, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí estamos encontrando una fuerte diferencia. Por otro lado, ustedes pueden ver claramente que, por ejemplo, en el caso de pérdidas, ¿ya?, y de exportación, si comparamos con los ecosistemas, es mayor. En el caso de exportación es comprensible, ¿ya? Es comprensible. ¿Por qué? Porque de este agroecosistema va a salir un producto, ¿ya? Si aquí tenemos papas, tenemos maíz, tenemos algún otro cultivo, eso siempre
está orientado para ser sacado del agroecosistema para ser vendido. Y no se olviden que al momento en que nosotros sacamos esa producción, le estamos quitando a este mismo agroecosistema una cantidad de energía. De ahí que tenemos, fíjense, una flecha bastante gruesa en relación al ecosistema. Entonces hay una fuerte exportación. Esta exportación es un poco inevitable porque ustedes saben que el agroecosistema está diseñado para eso. Pero la agroecología tiene una propuesta para esto, ¿no? La agroecología, por ejemplo, dice, sí, nosotros podemos sacar una producción, pero es importante diseñar aquí adentro, pero para que ciertos componentes se reciclen aquí adentro, no salgan todos, ¿no es cierto? Y tengamos la capacidad de mantener la energía al interior del agroecosistema. Por otro lado, podemos ver que en términos de pérdidas, en un agroecosistema tenemos mucho más pérdidas, fíjense la diferencia, y eso es natural, porque este agroecosistema, al ser diseñado por el hombre bajo una forma, está sujeto a mayor posibilidades de pérdida. Por ejemplo, acá si yo tengo un cultivo, un monocultivo, ¿ya? Ese monocultivo está sujeto, por ejemplo, a ataque de plagas, a ataque de enfermedades, y en definitiva podemos hasta llegar a perder todo el cultivo si no logramos controlar ciertas cosas y nuestras pérdidas pueden ser muy grandes, ¿no es cierto? Y finalmente podemos ver qué pasa con la regulación biológica, ¿no? Y esto es muy importante. Fíjense la diferencia en términos de comparación con el ecosistema natural. En el ecosistema natural, este reciclaje, esta regulación biológica es muy potente, es muy fuerte, es muy clara. En el caso de los agroecosistemas es un poco débil, ¿ya? No diseñamos. Entonces, todo esto para la agroecología es fundamental para el agroecólogo que quiera hacer de la agronomía la agroecología, lo que hace es entender primero de que esto es fundamental mejorar. Y eso solamente se puede mejorar con un nuevo enfoque, con una nueva forma de hacer agricultura. De esta manera surge entonces la pregunta de que cómo queremos entonces que sea un agroecosistema. Esta es una gran pregunta que nos hacemos siempre los agrónomos, ¿no es cierto? Pues decimos que sea productivo. Sí, todo el mundo queremos que sea productivo un agroecosistema, de lo contrario no tendría sentido trabajar, ¿no es cierto? Pero también queremos que sea estable, que no sea un agroecosistema que esté sujeto y muy vulnerable a los cambios que se puedan dar y finalmente que sea sostenible, que no sea productivo este año y el próximo año un fracaso, el siguiente año bueno y el siguiente año malo. No, pero tenemos que buscar un ecosistema más sostenible. Esa es nuestra idea de desarrollar agroecosistemas. Por tanto, cuando hablamos de productividad, ¿cierto? Estamos entendiendo que es una forma de medir la eficiencia que podemos tener para captar esa energía que nos está proporcionando el sol, que como les dije es gratuita, pero que tenemos que captarla y capitalizarla y poderla plantear de mejor manera y utilizarla de mejor manera. Cuando hablamos de estabilidad, tenemos que darle a ese ecosistema una mejor capacidad de autorregulación. No se olviden que la palabra homeostático, habíamos dicho, que es una propiedad de los organismos vivos que permiten autorregular sus procesos biológicos, sus ritmos de funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de estabilidad, queremos ver que ese ecosistema va a estar sometido a diferentes cambios, a diferentes estrés, a diferentes cambios climáticos, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo diseñamos de una manera que pueda tener la capacidad de soportar esos cambios, ese agroecosistema va a estar estable frente a perturbaciones que se generen, ¿cierto? Y finalmente la sostenibilidad. Hoy en día ya todo está siendo evaluado, proyectos, trabajos, en fin, toda la actividad
con la palabra sostenible o sustentable también, que viene del inglés, ¿no es cierto? Bueno, esa palabra no es solamente moda, sino es real cuando hablamos de agroecosistema. Queremos que ese agroecosistema tenga la capacidad de poder mantener los niveles de producción de manera permanente, de manera sostenible, sin tener grandes subidas o bajadas, ¿no es cierto?, frente a los cambios que se generen en el ambiente. Y eso va a depender mucho de que ese agroecosistema tenga la posibilidad de adaptarse, esa capacidad de adaptarse a esos cambios. Por tanto, esos tres aspectos que he mencionado son importantes cuando nos preguntamos qué queremos o cómo queremos que sea un buen agroecosistema. Bueno, entonces un poquito profundizando este tema de la estabilidad, porque para la agroecología es importante. Un agroecólogo no se va a sorprender nunca cuando le digan, mire, hemos producido 200 quintales de papa o 300 o 1000, no se va a sorprender porque un agroecólogo ve ya otro tipo de procesos, no va a ver solamente el rendimiento. La agroecología va más allá de ver el producto únicamente, sino ve esos procesos que se van generando en un ecosistema. Entonces, cuando hablamos de la estabilidad, es importante hacer el siguiente análisis. La estabilidad depende de algunos componentes, por ejemplo, la resistencia, que no es otra cosa que una acción que se opone a un cambio de estado, ¿cierto?, que se pueda generar en un momento dado. Esa resistencia se la fabrica, se la construye a partir de ciertas propiedades que podemos darle al agroecosistema para que pueda adoptar esta capacidad y, por tanto, ser este componente de la estabilidad. Y el otro componente de la estabilidad es la resiliencia. Esta palabra seguramente ustedes han escuchado y hoy se está utilizando en todos los ámbitos, no solamente en la agronomía. Esto yo he escuchado incluso utilizar la palabra resiliencia en las ciencias sociales, por ejemplo. Se habla de la resiliencia del ser humano frente a diferentes cambios, de la resiliencia de un grupo de personas o de una organización, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, la resiliencia en realidad es una propiedad que nace a partir de los procesos ecológicos que se basa en la capacidad de poder autorregular, de poder tener la capacidad de enfrentar una serie de eventos que desestabilizan, ¿ya?, con eventos que puedan oponerse o contrastarse con esos elementos que podrían desestabilizar. Entonces, un sistema es resiliente en tanto y en cuanto ese sistema logra adaptarse, logra enfrentar diferentes cambios sin ser perjudicado, sin ser afectado muy fuertemente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de estabilidad, tenemos que pensar que un sistema va a ser estable porque ha logrado desarrollar ciertas características de resistencia, pero además ha logrado desarrollar esa posibilidad de resiliencia, ¿ya? Y ambas cosas se logran en un agroecosistema cuando ese agroecosistema se lo diseña de una manera muy diversa, de una manera en la cual los reciclajes estén muy fuertemente marcados y no dependa demasiado de insumos externos. Un otro elemento importante dentro de los agroecosistemas es ver también que ese ecosistema tenga bastante diversidad, la estabilidad ya hemos visto, y la productividad. Entonces, podemos hacer el siguiente análisis.
Asumiremos que este es un agroecosistema que están viendo acá en la pantalla, ¿ya? Fíjense que este agroecosistema tiene un diseño muy característico, ¿ya? Es un diseño donde estamos mostrando de que los componentes son bastante similares, ¿ya? Son los mismos, es muy homogéneo, podríamos decir, ¿cierto? ¿Ya? Y esto corresponde claramente a un sistema de monocultivo. Ese podría ser un agroecosistema. En este también quisiéramos tener esas virtudes que estamos buscando de los agroecosistemas. Luego podemos tener otro tipo de agroecosistema, ¿ya? Un agroecosistema diseñado por ustedes o yo puedo diseñarlo, y en este agroecosistema hago una diferenciación, ¿ya? Utilizo ciertos elementos de esta estructura del monocultivo, pero lo asocio, lo conjugo con otros elementos más. Entonces ustedes verán que aquí ya el diseño de este agroecosistema ya no es similar a este, ¿no? Estamos viendo ya un sistema también de monocultivo, ¿no es cierto? Pero hemos hecho una pequeña variación. Hemos variado los componentes genéticos, ¿ya? Para darles un ejemplo, digamos que esto es maíz, ¿ya? Ya, en este agroecosistema de maíz estamos viendo una sola variedad, ¿ya? Un maíz blanco, por decir algo, ¿cierto? En este otro agroecosistema nosotros también estamos haciendo maíz, pero le hemos hecho un diseño un poquito diferente. Estamos haciendo maíz, pero estamos combinando un maíz blanco con un maíz morado o con otra variedad de maíz, ¿ya? Ustedes comprenderán que al empezar a modificar un poquitito este agroecosistema, lo que yo estoy haciendo es ya darle una cierta diversidad. Si bien estoy con el mismo tipo de cultivo, le estoy dando una diversidad genética, ¿no es cierto? Entonces, ustedes entenderán que podemos hacer diferentes tipos de diseños, ¿ya? O simplemente podemos trabajar con una alta diversidad. Aquí tenemos el mismo agroecosistema, ¿no es cierto? Pero altamente diversificado. Y aquí no solamente estamos incorporando maíces de diferentes características, sino estamos incorporando otro tipo de cultivos, ¿ya? Que bajo nuestro enfoque estamos viendo de que son cultivos que pueden colaborarse entre ellos y no competir, que pueden ser complementarios. Entonces aquí estamos aplicando ciertos conceptos de ecología que hemos estudiado para el diseño de un agroecosistema. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué es lo que recomienda la agroecología, pues justamente recomienda este modelo de diseño, ¿no? Un modelo en el cual tengamos la posibilidad de incorporar sistemas altamente diversificados, tanto en variedades como genéticamente. Entonces, este modelo hoy en día ha mostrado que tiene varias ventajas, ¿ya? Varias ventajas en torno a la estabilidad, por ejemplo, que es la que estábamos hablando, e incluso a la productividad. Entonces, cuando nosotros tenemos ya impactos, por ejemplo, del clima, tenemos problemas de sequía, tenemos problemas de mayor precipitación, en fin, otro tipo de impacto. Los precios han bajado, ha habido mayor incidencia de plagas, o ha habido incidencia de malezas o enfermedades, que es lo que normalmente podemos encontrar a partir del impacto del ambiente. Este sistema recibe, esta fecha nos está mostrando que recibe ese impacto, y al ser demasiado homogéneo, como estamos viendo, ¿no es cierto?, su manejo va a tener un alto riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si los precios han bajado, ¿ya? Por más de que yo tenga una buena producción, ¿ya? No sirve, ¿ya? Porque los precios han hecho de que mi producción, por más de que sea muy alta, no he logrado conseguir lo que yo estaba esperando.
O si las plagas han atacado, ¿ya? Al ser tan homogéneo este agroecosistema, ¿cierto? Todas han sido fácilmente vulnerables a ese tema de plagas. Entonces yo necesito trabajar con más insumos para controlar ese problema de plagas, ¿ya? Evidentemente, una de las ventajas que tiene este agroecosistema y razón por la cual los agricultores en diferentes partes del mundo optan por tener agroecosistemas de esta naturaleza, ¿no es cierto?, es que su manejo es relativamente simple, ¿ya? Su gestión es simple, ¿ya? Porque al tener un modelo uniforme, homogéneo, se puede aplicar herramientas, equipos, etcétera, con mayor facilidad. Si tenemos un segundo agroecosistema con el nivel que hemos mencionado, también este agroecosistema va a tener el impacto de estos mismos factores, porque no es que esto va a desaparecer, esto también va a... Sin embargo, fíjense que las flechas que tenemos en comparación con el primero, ya el impacto es menor, porque nosotros hemos distribuido el riesgo, ya hemos sido capaces de distribuir. Si va a haber un problema de plagas, probablemente estas plagas van a ser más fuertes con este tipo de variedades y no con estas. Si va a haber un problema de clima o precios, vamos a distribuir el riesgo, ¿no es cierto? Y en este sistema también la gestión resulta ser bastante simple, aunque el riesgo es todavía alto. Sin embargo, hay el impacto que tienen estos eventos externos son menores que en este caso. Y en el tercer caso, podemos ver que también ese agroecosistema está sometido a todo eso, pero fíjense que aquí ya se distribuye ese riesgo, ya no se concentra, digamos, en un solo elemento, así como hemos visto en los anteriores casos. Por tanto, el impacto que vamos a tener externo ya está más distribuido. En alguna cosa se perderá, pero otras cosas van a ser completamente beneficiosas. Por tanto, el riesgo baja, pero la desventaja de estos agroecosistemas y razón por la cual algunos sistemas, algunos agroecosistemas en el mundo no se orientan mucho por esto es porque su manejo es un poco complejo. Ya no será lo mismo manejar un solo tipo de cultivo que una alta diversidad. Sin embargo, a la larga, se ha visto de que es muy conveniente manejar sistemas mucho más complejos porque el resultado es más mejor, es mucho más adecuado para el productor. Sobre esto, entonces, ¿qué opina la agroecología? La agroecología no está orientada a recomendar esta forma es más, la critica bastante, ¿no? Si ustedes van a leer documentos de agroecología, nosotros los agroecólogos no estamos muy de acuerdo con estos modelos, aunque son modelos agroindustriales muy difundidos en todas partes del mundo, sabemos que tienen un alto costo, un alto riesgo, y además que son muy poco sostenibles, dependen siempre de los insumos y el apoyo que pueda tener y darle el hombre, ¿no? La agroecología más bien está más orientada con sistemas diversos, ¿ya? Que no necesite demasiada subvención de afuera y que los sistemas tengan una vida propia para poder enfrentar los sistemas. En otras palabras, podemos decir que este modelo se asemeja mucho más a lo que es un ecosistema natural. Bueno, el mismo ejemplo que hemos visto, ya que hemos explicado, para que ustedes entiendan muy bien cómo entonces esto que les he mencionado se va plasmando en la práctica, ¿no es cierto? Y estas flechas que ustedes están viendo en cada uno de los agroecosistemas, ¿cierto? Les muestra claramente que cómo explicamos que estos ecosistemas son tremendamente vulnerables, porque al ser homogéneos, fíjense el contagio, por ejemplo, que se pueda dar en un tema de plagas o enfermedades o algún tipo de evento, va a ser directo. Fíjense, aquí no hay algo que evite que
controle, que guarde la distancia. Aquí ya encontramos ciertos elementos bloqueadores, le llamamos nosotros los agroecólogos, que hacen de que no exista mucha facilidad para que esos eventos que se generan externos sean fácilmente difundidos y por tanto el impacto sea mayor. Y peor en una parcela agroecológica, ¿no? En una parcela agroecológica tenemos muchos bloqueadores, de tal manera que cualquier evento que tenemos de afuera siempre tienen la posibilidad de ser automáticamente bloqueados. Bueno, ya para ir terminando entonces, podemos ver que los grandes problemas que tenemos en manejar inadecuadamente un agroecosistema es evidentemente que después de haber utilizado demasiada maquinaria agrícola, después de haber utilizado intensamente en cultivos, en monocultivos, así como hemos visto en las figuras, podemos ver que en un momento dado ese terreno, esa parcela, ese agroecosistema termina en un campo completamente desierto, ¿ya? Donde ni la regeneración natural es muy fácil porque se ha hecho un uso muy malo y de esta manera es muy difícil recuperar. Por supuesto, hay técnicas hoy en día para recuperar un espacio acá que antes era un espacio de un agroecosistema, hoy es un área completamente erosionada, ¿no? Esta foto es de la zona del Chaco, por ejemplo, ¿ya? Donde ciertos efectos del clima, como los eventos de vientos, son los encargados fácilmente de trasladar, de generar todo este proceso erosivo en toda esa superficie, arrastrando grandes cantidades de tierra, tierra que en algún momento que está en la parte superior está ligada con ciertos componentes orgánicos importantes para la nutrición, pero que simplemente es llevada de un lado a otro, y estos son los efectos claros de un proceso de erosión que nosotros los agrónomos, por supuesto, no lo vamos a buscar o no vamos a promover, y menos la agroecología, ¿no? Entonces, en la práctica, esta foto que están viendo es una foto muy característica de zonas como en Brasil, Argentina, Paraguay, donde de un año a otro se puede ver muy fácilmente procesos de deforestación. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre? Simplemente está quitando espacios, áreas de vegetación natural para habilitar agroecosistemas que lamentablemente son instalados por un determinado momento y luego son abandonados, ¿no es cierto? Y este tipo de agricultura no es la agricultura que busca la agroecología. La agroecología busca incorporar los intereses de una sociedad, de la justicia que pueda existir entre las personas que están viviendo dentro de este lugar, de la equitatividad que exista en las relaciones de comercio, por ejemplo, en el acceso a la tecnología. Y desde este enfoque, la agroecología no va a estar de acuerdo en deforestar abiertamente para implementar solamente cultivos. Hoy en día, uno de los peores cultivos que se están dando son los cultivos energéticos. Se acuerda que hemos visto en la parte de recursos naturales. Entonces, son fotos muy características donde nos muestran ya el avance de la frontera agrícola en áreas donde se tenía una alta riqueza de especies, tanto en fauna y flora. Bueno, la misma foto en falso color. Ustedes saben que hoy en día ya con estas técnicas se puede monitorear fácilmente el avance de las parcelas. Ahí están viendo las diferentes parcelas que están implementadas en una determinada zona. Simplemente podemos fotografiar y saber cómo se está manejando, y aquí podemos incluso, si quisiéramos, medir la superficie total de toda esta zona, diríamos así, ocupada por agroecosistemas, ¿no es cierto? También el deterioro del suelo se desarrolla por el uso de maquinaria que desnivela el suelo, o por eventos climáticos que generan inundaciones. El exceso de agua también va a ser un elemento deteriorante del suelo, de ahí que es fundamental estos factores
para la agroecología. Bien, en esa perspectiva es importante trabajar con un criterio de conservación, con un criterio de manejar los agroecosistemas, cuidando fundamentalmente los suelos. ¿Ya? Los suelos deben ser cuidados como si fuera oro, porque esa es la base del funcionamiento de un agroecosistema. Para eso se necesita de aplicación de tecnologías que no sean degradantes en el manejo del suelo. Justamente la agroecología tiene una serie de propuestas en relación a ese tipo de manejo. Por supuesto, el uso del fuego es una cosa ya por demás obvia para entender que no es la vía con la cual se puede recomendar en la habilitación, por ejemplo, de áreas para agroecosistemas. Desde ese punto de vista, ustedes verán que hoy en día en la agronomía se tiene ya diferentes visiones, ¿ya? Existen las personas que están dentro de una visión de hacer una agricultura muy comercial, de una agricultura muy fuerte muy atentatoria sobre los recursos naturales, sobre las condiciones del medio ambiente, que no conserva estos recursos. A ese tipo de agricultura responde normalmente esos monocultivos extensivos, con un uso muy fuerte de energía, etcétera. Y hay otro grupo que está relacionado con una agricultura bajo sistemas alternativos. La agroecología hoy en día está en esa línea. Es como un sistema alternativo de hacer una agricultura, pero que sea una agricultura amigable, amigable con el medio ambiente, amigable con el hombre, amigable con su propia alimentación, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos una serie de enfoques. Una de esas, la agricultura orgánica. ¿Ya? Vamos a ver con calma más adelante cómo es la agricultura orgánica, cómo se ha desarrollado, cuáles son sus ventajas y desventajas. Otra es la permacultura, también es otro enfoque de la agricultura. Otra, esta es la misma, la permacultura. Otra es las prácticas de la siembra directa. ¿Ya? Eso no quiere decir que podemos trabajar solamente en pequeñas parcelas. La foto que están viendo es una foto muy clara de terrenos bastante grandes donde se puede trabajar con cultivos extensivos, pero con diferente enfoque. Aquí están pudiendo ver de que no se está removiendo demasiado la tierra, se está hablando de una técnica que la agroecología recomienda mucho, que es la siembra directa, y fíjense que el suelo no se deja descubierto, se utiliza un mulch acá para poder proteger, y esta es una forma también de aplicar técnicas ya cuando estamos hablando de cultivos más extensivos, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido hay diferentes escuelas, hay diferentes enfoques, por ejemplo, la agricultura biodinámica que vamos a ver más adelante, en este momento no, todavía, que es una forma también de hacer agricultura. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a ir concluyendo este tema de agroecosistemas para pasar directamente al siguiente tema. Déjenme ver, voy a compartir y vamos a ver el siguiente tema. Bien, no sé si se ve, ¿está bien? Por favor. Hola. Se ve increíble. Gracias. Bueno, este es segundo tema del tercer módulo, se refiere a las teorías y enfoques de la agricultura. Aquí vamos a ver los diferentes enfoques que hoy se tiene dentro de la agricultura para que ustedes puedan ver de que no hay una sola forma de hacer agricultura. Es más, hoy en día existen varias formas, varios enfoques de hacer agricultura y uno de esos enfoques que es el más importante es justamente el que estamos estudiando, la agroecología.
pero vamos a hacer un rápido repaso de los diferentes enfoques que son los más importantes que hoy en día se tienen a nivel mundial. Bueno, partimos del hecho siguiente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de agricultura, ¿ya? Vemos el medio ambiente, ya no tanto como cuando veíamos ecología, ¿se acuerdan? Y bien, el medio ambiente conceptualmente es lo mismo, es la conjunción de factores bióticos y abióticos, etcétera. Para nosotros, cuando hablamos de agricultura, de agronomía, el medio ambiente tiene un grupo de funciones, ¿ya? Esas funciones son importantes para nosotros. ¿Y cuáles son esas funciones? La primera es proveer fuentes de materia prima. Para la agricultura, una fuente de materia prima fundamental que debemos cuidar es el suelo. ¿Ya? El suelo es fundamental para pensar en agricultura. Pero también podemos ver que el medio ambiente dentro de la agricultura es un espacio que permite soportar una serie de actividades. Si yo voy a hacer una actividad ganadera, ¿no es cierto? Ese medio ambiente me va a poder soportar ese tipo de actividad. Pero si yo soy una persona que hago exceso en el uso de esos recursos, probablemente ese medio ambiente va a estar soportar esa actividad. Y finalmente, el medio ambiente dentro del ambiente es un receptor, ¿ya? Y esto a veces nos olvidamos, nosotros pensamos que el medio ambiente está diseñado para recibir todos los desperdicios que existan, ¿no es cierto? Entonces, agarramos y botamos así muy fácilmente, pensando que el medio ambiente, con una varita mágica, con un acto de magia, va a hacer desaparecer aquello. No, señor, no hay eso. Entonces, cuando hacemos agricultura, no olvidemos que el medio ambiente tiene funciones. ¿Cierto? Por tanto, para nosotros, para la agricultura, ese medio ambiente está formado por elementos y por procesos. Elementos y por procesos. Cuando hablamos de elementos, ya hemos identificado esto en ecología, está formado por la fauna, la flora, los aspectos bióticos. Y en este caso, ya que estamos hablando de agroecosistemas, estamos hablando de la presencia del hombre. Aquí tenemos una persona, un hombre, grupo de personas, ¿no es cierto? Y obviamente está formado por los diferentes factores abióticos, ¿no? Clima, aire. Pero además, ese medio ambiente está formado por procesos. Esto, por ejemplo, no está determinado dentro de cuando estudiamos el ecosistema natural. En la agricultura es importante estos procesos. ¿Se acuerdan que acabamos de ver los procesos energéticos, ¿no es cierto? Bueno, esos procesos están se materializan, se plasman a través de interacciones que se puedan generar entre los componentes de un agroecosistema, una serie de interacciones, interacciones que pueden ser benéficas, interacciones que pueden ser indiferentes o incluso interacciones que pueden ser perjudiciales. Y también vemos en esos procesos una serie de bienes materiales y patrimonio que se va construyendo al interior de esos agroecosistemas. Entonces, en resumen, pueden ver que hemos visto el medio ambiente desde la perspectiva de la agricultura en una visión completamente diferente que en la ecología. Bueno, cuando hablamos de enfoques, estimados alumnos, estamos hablando de diferentes formas de ver, ¿ya? Entonces, en la agricultura, desde que nace la forma de hacer agricultura, el hombre ha ido diseñando, ha ido aprendiendo y ha ido buscando mejores formas de hacer la agricultura. De ahí que ha ido surgiendo diferentes términos, ¿no? Una de las más comunes es hablar de la agricultura tradicional. ¿Cuál es esa agricultura tradicional? Es una agricultura que se desarrolla básicamente en una región, en una zona, y que es producto del conocimiento tradicional de las personas que están en esa región. Nosotros en Bolivia tenemos una riqueza muy grande en agricultura tradicional, ¿no es cierto?
Luego podemos ver otro tipo de agriculturas, la agricultura convencional, por ejemplo. Esta es una de las agriculturas que está basada fundamentalmente en una visión de una alta tecnología, del uso de diferentes medios tecnológicos. A esto se le ha llamado agricultura de la revolución verde. Vamos a ver más adelante por qué se le ha llamado revolución verde, ¿no es cierto? Normalmente nosotros le llamamos agricultura convencional a toda aquella agricultura en la cual se utiliza variedades de alto rendimiento, sistemas de monocultivos, uso de fertilizantes, uso de pesticidas, uso de químicos, en fin, esto es muy característico de la agricultura convencional. También podemos ver otros enfoques que es la agricultura biodinámica. ¿Ya? La agricultura biodinámica desarrollada allá por 1920 más o menos, es una forma de hacer agricultura que tiene un enfoque que combina los elementos técnicos con los elementos socioculturales y espirituales del ser humano. Vamos a ver un poco también las características de este tipo de agricultura biodinámica. O lo que ahora está muy de moda, que es la agricultura orgánica, ¿no es cierto? Que hoy en día a nivel mundial es prácticamente uno de los enfoques más desarrollados, ¿no es cierto? Esta agricultura orgánica tiene también sus características muy particulares. Por ejemplo, la agricultura orgánica se basa en el no uso de pesticidas, no uso de fertilizantes, no uso de productos tóxicos, ¿no es cierto? De ahí viene un poco la característica de la agricultura orgánica. Entonces, aquí podríamos ver un listado muy grande de otros enfoques, pero lo que quiero mostrarles es de que cuando hablamos de enfoques en la agricultura, estamos hablando de una forma de ver, de definir y de practicar una agricultura que tiene principios, que tiene objetivos y que tiene prácticas determinadas. Dentro de todos estos enfoques, por supuesto, está también la agroecología, que es un enfoque holístico, ¿ya? Es un enfoque sistémico y es un enfoque que valora y rescata el conocimiento tradicional. Bien, entonces acá tenemos ciertas características, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del enfoque de la agricultura orgánica, rápidamente a nuestra mente se va a venir el no uso de sustancias sintéticas, ¿no es cierto? Esa es una de sus características. Estas cositas tenemos que saber muy claramente, porque si no vamos a pensar de que la agricultura orgánica es igual a la agricultura de conservación y es igual a la agricultura ecológica y es igual a la... No, cada una de estos enfoques, ¿no es cierto?, tiene ciertos rasgos particulares. Evidentemente tienen rasgos en común, pero tienen rasgos también particulares y eso es lo que tenemos que diferenciar. Bueno, aquí están entonces las principales escuelas o corrientes de pensamiento a nivel mundial. La primera es la agricultura biológica, que ha sido desarrollada por Klaus Auber, más o menos allá por los años 40. Luego tenemos la agricultura biodinámica, desarrollada por Rudolf Steiner allá por los años 20. Tenemos la agricultura permanente, o también conocida con el nombre de permacultura, desarrollada allá por los años 50 por un japonés, Masanobu Fukuoka. Y también tenemos otro enfoque, que es la agricultura orgánica, desarrollada en la década de los 60 por un inglés llamado Charles Howard. Vamos a ir viendo rápidamente entonces cada una de estas escuelas. ¿Por qué quiero repasar con ustedes estas escuelas? Porque es importante que un agrónomo sepa que dentro de la agricultura no hay una sola forma de hacer agricultura, hay diferentes escuelas. Y obviamente, cuando nosotros nos estamos formando en la agronomía, elegimos qué camino nos interesa más, qué camino está más acorde a nuestro propio pensamiento, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy agroecólogo, ¿no es cierto? La formación que nos dan en la Facultad de Agronomía de acá, de nuestra facultad,
es eminentemente un enfoque de la revolución verde, porque gran parte de nuestros profesionales, docentes, más bien se han formado dentro de ese enfoque, pero eso no quiere decir que exista ese único enfoque, ¿no? Por tanto, ustedes tienen un gran abanico de posibilidades de profundizar diferentes tipos de enfoques. Bien, hablemos entonces del primer enfoque que se llama agricultura biológica. Como les decía, uno de los más importantes personajes que ha desarrollado la agricultura biológica ha sido Klaus Auber, ¿no es cierto? Y sin embargo, pueden ver acá en la pantalla que han participado en el desarrollo de este enfoque de la agricultura biológica diferentes otras personas, como Hans-Peter Müller, por ejemplo, que en 1930 propone que para la agricultura es importante incorporar conceptos biológicos, ¿no es cierto?, ligados a que la producción sea siempre una producción de calidad, ¿no es cierto?, más que de cantidad, de calidad. En 1960, Rush en realidad retoma las ideas desarrolladas por Müller y le empieza a dar mayor contenido a la propuesta de la agricultura biológica, incorporando elementos como, por ejemplo, que la agricultura tiene que proporcionar al hombre una dieta equilibrada, es decir, que lo que el hombre coma, aparte de ser solamente un alimento para mantenerlo vivo y activo, debe ser una dieta saludable. O sea, no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Esos dos conceptos son importantes, ¿no es cierto? A veces nosotros confundimos esos aspectos. Y bueno, la agricultura biológica tiene elementos importantes de eso. Klaus Auber, ya por los años fines del 60 y la década del 70, llega a publicar un libro que es muy importante dentro de la agricultura biológica, que es justamente la agricultura biológica, ¿ya?, donde entre los aspectos que plantea, muestra de que es muy crítico en relación a la agricultura convencional, es decir, a esa agricultura que utiliza agroquímicos, pesticidas, etcétera, etcétera, y que en realidad no se orienta a la calidad de los productos que se van a cosechar, sino a la cantidad, ¿no es cierto? Y de esa manera, diríamos que Klaus Auber le da ya un enfoque, un concepto mucho más profundo a la agricultura biológica. Bueno, estos son algunos libros que ustedes fácilmente, si están interesados en profundizar el tema de agricultura biológica, ¿no es cierto?, pueden profundizar. Son libros muy lindos. Nosotros en Cotacota, en nuestra parcela, utilizamos varios de estos postulados de la agricultura biológica también para desarrollar nuestros huertos, ¿no es cierto? Estos los pueden encontrar, ya la mayoría están en el internet, ¿no es cierto? Este huerto biológico es uno de los más interesantes, ya que nos muestra claramente no solamente la forma de producir, sino los mecanismos que se necesitan para tener un enfoque biológico de hacer una agricultura biológica. Entonces hay bastante material, estimados alumnos, para poder trabajar en lo que es agricultura biológica. Conceptualmente la agricultura biológica, según la Comunidad Económica Europea, se define como una agricultura autónoma, económica, de alto valor añadido, que no tenga impacto negativo sobre los recursos naturales, que no tenga impacto negativo sobre la salud humana y que no tenga impacto negativo sobre el medio ambiente. Como verán, conceptualmente la agricultura biológica es un enfoque muy interesante, ¿ya?, que plantea justamente esa protección que siempre estamos buscando que se dé en los sistemas de producción.
¿Cuáles son sus principios básicos? Bueno, tiene varios principios y técnicas básicas. Vamos a nombrar algunos nomás. Por ejemplo, un principio básico que tiene la agricultura biológica es respetar los ritmos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que un agricultor biológico ya no va a forzar mecanismos de producción en lugares donde no exista la vocación, ¿no es cierto? Hoy en día el hombre se ha acostumbrado a forzar aquello porque obviamente maneja una tecnología, ¿verdad? Un segundo principio de la agricultura biológica es tratar de tener, por lo general, plantas sanas, plantas saludables, porque esas plantas sanas y plantas saludables provienen de un suelo sano. Si hay algo que la agricultura biológica ha profundizado, ha trabajado mucho, es el estudio del suelo, ¿ya? Si alguno de ustedes tiene interés en profundizar temas de suelo, por ejemplo, les recomiendo mucho trabajar siempre en esta línea de la agricultura biológica, porque es uno de los enfoques que más ha trabajado, por ejemplo, el tema de materia orgánica, por ejemplo, el tema de compost, por ejemplo, el tema del uso de residuos. Entonces, si hay alguien que ha trabajado a nivel mundial bastante, es la agricultura biológica, ¿no? Entonces, de esa manera, la agricultura biológica, aparte de ser una propuesta de forma de hacer agricultura, es un conjunto de prácticas muy importantes que han sido desarrolladas hoy en día. Todavía este tipo de agricultura biológica se está utilizando, aunque no tiene ese impacto que tiene la agricultura orgánica, ¿ya? Porque la agricultura biológica no logró salir hacia los mercados como la agricultura orgánica, debido fundamentalmente a que la agricultura biológica se empezó a oponer a una serie de situaciones comerciales que ustedes saben que el mercado obliga a tener ciertos comportamientos. Entonces, desde ese punto de vista, la agricultura biológica se mantuvo en una posición, diríamos así, muy interesante, pero muy propositiva respecto a hacer enfoques en la agricultura. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de la visión de la agricultura biológica, donde ustedes pueden ver que la agricultura biológica trata de copiar, y este es el ecosistema natural, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar ciertas condiciones de balance ecológico, cierta condición de diversidad, los ciclos de los nutrientes, la fertilidad del suelo. Entonces, cuando nosotros hacemos un agroecosistema o diseñamos un agroecosistema, dentro de la agricultura biológica se busca de que ese diseño trate de ser bastante parecido al original. Fíjense, este ya es un diseño de un agroecosistema. Fíjense que la fisonomía, las características son bastante parecidas. Estos aspectos, por ejemplo, la agroecología los propone muy fuerte, tiene metodologías para hacer la emulación. Aquí hay sistemas que permiten emular un sistema natural con un sistema artificial, ¿no es cierto? A esto se le llama cultivos sucesionales, ¿cierto? Bien, entonces, ya en la práctica, ustedes pueden ver fácilmente, si están visitando un agroecosistema de alguien, ya rápidamente se van a dar cuenta, antes de que les digan a ustedes qué tipo de enfoque están utilizando, solamente viendo, mirando de lejos, qué tipo de prácticas se están utilizando. En la figura que ustedes están viendo, acá en este agroecosistema, se están utilizando, por ejemplo, trampas para plagas, por ejemplo. Estas trampas son muy eficientes. Entonces ahí ya ustedes rápidamente se van a dar cuenta que las personas que están manejando este agroecosistema no están utilizando agroquímicos para controlar. Ya están viendo que hay cierto tipo de prácticas, ¿no es cierto? Un predio con agricultura biológica, fácilmente vamos a ver que tiene estos diseños, una alta diversidad, fíjense, no es un cultivo único de monocultivo. O pueden ver en la figura de abajo que este predio, este agroecosistema,
está utilizando una serie de prácticas de reciclaje, utilizando las técnicas de compost, bioefluentes que pueden ver acá. Entonces ya esas prácticas a ustedes les dan un nuevo enfoque. Esta fisonomía no la van a ver en una agricultura convencional. Bien, otro enfoque es la permacultura. ¿Cómo nace la permacultura? En realidad, en Australia, Bill Mollison y David Hawking, en 1974, ven que es importante desarrollar la producción de alimentos desde otra perspectiva. Posteriormente, en 1978, Masanori Fukuoka, que es este caballero acá, empieza a profundizar las técnicas o el enfoque de la permacultura, que entre sus rasgos importantes es un enfoque mediante el cual se puede trabajar sin remover demasiado el suelo. La permacultura, si hay algo que recomienda mucho, es no alterar, no mover demasiado el suelo, sino trabajar con una serie de técnicas que permitan mantener la vida del suelo. Fukuoka ha publicado, y también Bill Mollison, diferentes libros de permacultura. Hoy en día la permacultura se ha difundido a varios continentes. En Canadá hay universidades que están trabajando muy seriamente en temas de permacultura. Acá cerca en Brasil también la corriente de la permacultura es muy fuerte. Y en Bolivia yo he visto que jóvenes que no son agrónomos, que no están estudiando agronomía, alguna vez me pidieron hacer una conversatorio, una pequeña conferencia sobre permacultura, que les interesa desarrollar o cultivar en sus propias casas, digamos, diferentes hortalizas. Bueno, la permacultura tiene estas ventajas para poder ser implementada. Bueno, ¿cuáles son los principios fundamentales de la permacultura? Como les decía, no mover demasiado el suelo, no utilizar fertilizantes químicos, no utilizar plaguicidas, ¿no es cierto? No desarrollar demasiadas operaciones de cultivo, e incluso la permacultura recomienda no realizar podas. Ustedes van a ver seguramente en sus clases de fruticultura o en otras clases de agricultura más adelante, van a tener sus técnicas de poda, de todo aquello. Entonces siempre van a ir ustedes viendo y contrastando lo que estamos escuchando hoy con lo que les puedan decir también sus otros docentes. Todo es importante que ustedes vayan capitalizando, y en última instancia son ustedes los que van a ir definiendo la línea de comportamiento en su futuro profesional, ¿no? En realidad, la agricultura de la permacultura se basa en varias técnicas de las culturas indígenas, porque se sabe que los grupos sociales indígenas han logrado capitalizar una gran cantidad de conocimientos que son importantes rescatarlos, ¿no es cierto? La permacultura también, dentro de su enfoque, propugna una vida digna de las personas. No es solamente una forma de hacer agricultura, sino también ir a la par con una actitud de vida, y de ahí que se plantea siempre esa vida digna, de tener un buen alimento, de tener buenas prácticas para la salud humana, el aire puro, la agua limpia, respetar, por ejemplo, todas las tradiciones que se tienen en los diferentes lugares, y sobre todo cultivar la paz y la libertad. Entonces, como verán, también en la agronomía tenemos enfoques no solamente que te planteen y te dicen haga de esta manera la agricultura, sino hay un enfoque filosófico detrás de todo esto. También hay un enfoque espiritual, ¿cierto? Entonces, a partir de todo eso, la permacultura respeta patrones naturales, no va a sembrarse en cualquier época, todo tiene un tiempo y un momento. Una de las cosas que plantea mucho la permacultura es el uso de un objeto, de una cosa, para diferentes aprovechamientos,
utilizar la gran diversidad, desarrollar estas redes de interrelación, tener siempre las cosas en su lugar, apoya este tema de la sucesión natural que hemos estudiado en ecología, desarrollar patrones de planificación, en fin, entonces tiene una serie de elementos que completan el enfoque dentro de la permacultura, ¿no es cierto? Desde el punto de vista conceptual, entonces, la permacultura podemos decir que básicamente es el diseño consciente y mantenimiento de los ecosistemas agrícolas productivos, los cuales tienen la diversidad, la estabilidad y resistencia de los ecosistemas naturales. Es la integración armónica del paisaje y la gente produciendo alimentos, produciendo energía, produciendo cobijo y otras necesidades no materiales de una manera completamente sostenible. En resumen, entonces, podemos decir que la permacultura se basa en un enfoque de prácticas, en un enfoque de principios y en un enfoque de visiones que incluyen aspectos espirituales y filosóficos. Bien, vamos a quedar acá. Nos falta entrar a otras escuelas. Vamos a ir terminando con la agricultura de la Revolución Verde y con eso estaríamos terminando este repaso de enfoques que hemos estado viendo hasta el momento. Bien, estimados alumnos, no sé si tienen alguna consulta. Los escucho. Por favor.